No, ayer yo como que me quedé, menos mal que no empecé. ¿Sí? Buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos, un minutito que se conecten todos y partimos. Yo creo que ahí están todos, Sebastián. Bien. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí o no? Sí, se escucha. Bien, que estoy con problemas con el internet, así que les voy a hablar como fantasma, así como suelen hacerlo ustedes. A ver, revisamos los videos los videos que entregaron, digo bien. En general están relativamente bien. Les enviamos una tarea. ¿Se cayó? Eso parece. Esperemos un poco mientras retoma Sebastián. Sí. Pero en general los videos estaban Una bien. nota apreciativa en el entendido. Parece que está con problemas. Pero en general, una nota apreciativa está diciendo. Y bueno, básicamente los videos estaban súper bien, pero habían ciertas cosas que de repente marean un poco cuando mueven mucho la cámara, como lo desplazan demasiado en un plano. Todo ese tipo de cosas, como traten de hacerlo más sutil, más suave, o no mover para un lado, después para el otro, para el otro, para el otro, como que también el ojo como que se cansa al estar generando tanto movimiento. Y de repente como uno lee zoom in y zoom out, como que, pero súper suaves, como que ayudan a que haya dinamismo y se entiende. Y de repente también pasaba mucho que dejaban mucho tiempo una lámina, las otras las pasaban súper rápido y eran muy sutiles los cambios de color de lo que estaban mostrando o la forma de seleccionar, entonces de repente uno también se perdía y no cachaba que están como qué lugar estaban mostrando y se extendía mucho la corrección. Entonces, en ese sentido, hay que ser bien conciso con lo que uno habla en cada planta y en cada dibujo. Sí, yo creo que también es importante pensar que a partir de los cuadros del video se va a realizar la corrección. Entonces, hay algunos cuadros del video que están como repletos de información, entonces probablemente es mejor ser como selectivo en relación a cada uno de estos frames del video. Es decir, partimos por la planimetría, es decir, plantas, cortes, luego quizás las imágenes, pensando también en que va a ser el insumo para la corrección del examen internet. Eso es súper importante porque al final como que si bien te pueden pedir que vuelva alguna lámina, generalmente lo que tú estás mostrando hace el tiempo que tú le dedicas a mostrarlo. Entonces eso es súper importante en relación al material que generan y cómo lo muestran. Y también es importante hablar en todas las cosas que uno genera. Al final como que no es hablar y después y aquí está el storyboard y mostrar el storyboard como que es parte del relato también y hay cosas que pueden omitirse en la planta y lo hablan después en el storyboard o al revés. Y eso es súper interesante también en relación al proyecto. Bien, disculpen, se me cayó un segundo el internet. A ver, una cuestión general en las presentaciones, que es bien importante que establezcan un relato, un discurso
que no sea tan descriptivo, tiene que tener cierto interés, o sea, tiene que ser un discurso que acompañe las imágenes y que sea paralelo, que no diga lo mismo que se está mostrando en la imagen. Y es bien importante tratar de evitar ser superlativo o adjetivar demasiado los lugares. Hay muchas presentaciones que hablan mucho como de lo magnífico que es este lugar o lo fantástico que va a ser esto. Conviene no adjetivar tanto, sino más bien mantenerlo dentro de una discusión académica, no tanto como para venderlo al Consejo Municipal. Ese tono tienen que tratar de evitarlo. Y luego, respecto de las imágenes y el material presentado, está demasiado enfatizado en el tema de la estructura, que fue una tarea de hace unas 4 semanas. Es bien importante que ya presenten el edificio vestido. Están normalmente presentando puros esqueletos. Uno entiende que tienen un modelo y hacen algunas modificaciones sobre ese modelo, y a partir de ese modelo obtienen el resto del material. Pero esa manera de operar se está notando demasiado y está tiñendo un poco el proyecto. O sea, es bien importante que en los storyboards sobre todo en las imágenes, presenten más bien lo que vería un espectador o lo que vería un visitante, o como si el edificio ya estuviese construido hace tiempo, no como una construcción. ¿Ah? Agregamos, les vamos a entregar ahora una tarea, ¿no es cierto?, que complementa esta presentación, es decir, va a tener que ser incluida en esta presentación y que tiene que ver con la elaboración de imágenes. Yo creo que, Gonzalo, ¿la vaya a ver tú? Sí, yo la veo. Bien, partimos. Voy a compartir pantalla. Va. Espérame que no me deja compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. La próxima tarea, que es la tarea 8, coincide, como decía Sebastián y Cristian, con nuestro examen intermedio, que va a ser el próximo miércoles. Y si bien el examen lo entendemos como una tarea más y va a ser una tarea centrada en el dibujo, nos parece importante que ustedes preparen y se centren y se esfuercen en preparar su presentación y estar atentos a poder generar un diálogo y ser capaces de responder las preguntas que haga la comisión. Bien, el examen intermedio, la tarea 8, la hemos titulado Dibujar es descubrir. Parte con una imagen de un proyecto de Serginson Bates y con una cita de John Berger sobre el dibujo que dice: para el artista, dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita, es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación. O, si se dibuja de memoria, lo que lo fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas. Una línea, una zona de color, no es realmente importante porque registre lo que uno ha visto, sino por lo que le llevará a seguir viendo. Siguiendo su lógica a fin de comprobar si es exacta, uno se ve confirmando o refutando en el propio objeto hasta que termina, como si dijéramos, dentro de él. Introducción. El próximo ejercicio busca revisar el proyecto de cara al examen intermedio de taller, ocupando las herramientas que hemos aprendido de manera adecuada. En las últimas tareas, los proyectos se han ido acercando a su dimensión constructiva y programática. El encargo de esta semana busca seguir avanzando sobre una entrada específica,
las imágenes. En este caso, la cita de John Berger, dibujar es descubrir, nos parece apropiada, ya que a través de la imagen o sucesivas imágenes acerca de un mismo tema, pueden aparecer características del proyecto que lo complementan en planta, corte y detalles. Al definir una imagen, ciertas preguntas pueden guiar lo que queremos mostrar. ¿Qué punto de vista ocupo? ¿Cómo muestro la estructura? ¿Cómo muestro los materiales? ¿Qué tipo de revestimiento tiene el interior? ¿Qué pavimentos tiene la sala principal? ¿Qué colores destacan dentro de la propuesta? ¿Qué tipo de iluminación existe? ¿Cómo funciona el teatro durante una presentación hacia el exterior? ¿Cómo es la relación del teatro con el entorno? ¿Cómo se reúne la gente al llegar al teatro? ¿Qué tipo de actividades se desarrollan? ¿Cómo represento a los usuarios? ¿Cómo es el mobiliario? Etcétera. A ver, una pequeña acotación. Las imágenes que les estamos pidiendo no son un render. Se pueden usar motores de renderizado para elaborar las imágenes, pero nos interesa que construyan una imagen. Deliberadamente hemos escogido en la tarea ciertas imágenes que se acercan más bien a una ilustración, a un elemento gráfico, que a los renders propiamente tales que son los que suelen salir de los programas con los que trabajamos. Eso es bien importante que cuando hablamos de construir la imagen sea una cuestión reflexiva. Uno de los problemas que tiene el computador es que es una herramienta realmente con un alcance muy grande, y uno puede obtener una infinidad de imágenes que parecen pueden parecer muy espectaculares cuando uno pone las luces, las sombras, qué sé yo, aparecen las sombras arrojadas, cuestiones que eran muy difíciles de lograr antiguamente, ahora se logran en un clic. Pero es importante que la imagen que hagan sea reflexiva. Si se fijan, en esta imagen que tenemos acá, está muy bien construida en términos de planos. Tiene un primer plano que está armado por una cercha, ¿no es cierto?, en primer plano, y abajo con una baranda y un pequeño antepecho. Tiene un plano medio que está representado por la persona, ¿no es cierto?, en el escenario, que está pintando una escenografía, el telón, y luego unos fragmentos de las graderías. Ese segundo plano termina, ¿no es cierto?, en la pared, que es una pared con elementos transparentes y elementos translúcidos, además del telón. Y por último, ¿no es cierto?, tiene un fondo, que en este caso es una vista aérea de una ciudad. Uno claramente se da cuenta, ¿no es cierto?, que esta sala está en altura, ¿no es cierto?, que recibe sol da la impresión que es el amanecer o el atardecer, ¿no es cierto?, y que tiene una serie de dispositivos que permiten acondicionarla. Y es bien importante entonces que para las imágenes que van a preparar para esta presentación y que complementan el video que han hecho, escojan muy bien los puntos de vista, pero también sean capaces de elaborarla en términos de un collage, o sea, de tener un primer plano, un plano medio y un plano de fondo, un poco a la manera en que se ordena, ¿no es cierto?, una escenografía tradicional en la ópera o en el teatro, en que uno tiene una serie de telones con distintos planos que son los que determinan los distintos grados de profundidad de una obra. Y eso tiene que ver también con la manera en que la visión estructura la información que recibe del exterior. Uno siempre entiende, ¿no es cierto?, algo que está en primer plano, algo que está en plano medio y algo que está en el fondo. Eso es algo muy natural. Adelante, Gonzalo. Hacemos el énfasis en realizar imágenes digitales más que imágenes renderizadas, como los presentados en los ejemplos, donde el modelo digital nos sirve de base, permitiéndonos tomar decisiones generales. Un material puede ser un color, o recrear características que vemos en otros proyectos, cortar y pegar, con mayor flexibilidad, dando una intención general los espacios propuestos.
fuera de las limitantes del programa de renderizado. Ahí se ven 3 imágenes desarrolladas por la oficina de Adam Caruso. El encargo. Se pide a los alumnos realizar 3 imágenes, una exterior y 2 interiores. Estas imágenes deben ser parte del video, siendo importantes dentro de la narración general, ya que puede dar cuenta del tipo de espacio que están proyectando. Entrega. La entrega va a ser del modelo digital en el archivo SketchUp, 3 láminas, formato A3 horizontal, que son 3 imágenes digitales detalladas que den cuenta del exterior y del interior, y la presentación del video, formato MP4 en alta definición con duración de 2 minutos. El video debe contar con una descripción a modo de memoria por parte del alumno, sin música. Se debe ocupar las herramientas realizadas en el taller para describir la propuesta, plantas, cortes, axonométricas, imágenes, y se puede ocupar cualquier programa de edición de video. La diagramación y recursos gráficos de las imágenes y el video son parte de la propuesta según el formato establecidos y lo tienen que enviar antes del examen intermedio, que es el próximo miércoles 14 de octubre, hasta las 15:30 horas en punto. Las consultas, como siempre, a Cristóbal y Felipe. Hay una consulta respecto de las láminas. Entiendo que es una por lámina. Sí, es una vista por lámina y es una vista exterior y 2 interiores. Tengo una consulta. Sí. Entonces, la creación de las imágenes vendría siendo como un editado con Photoshop más que pasarle a un programa de renderizado. Sí. Ya. Está bien. Sí, no se trata que obtengan la imagen del programa de renderizado, sino que tomen del SketchUp o del programa en que estén trabajando la base para intervenir esta vista. A ver, es muy importante que estas vistas complementan el storyboard. O sea, la entrega que ustedes hicieron del video, ¿no es cierto?, va a tener que incluir estas 3 imágenes extra que les estamos pidiendo y que van a ser una de las imágenes más elaboradas que las del storyboard. En el storyboard se enfatiza, ¿no es cierto?, la secuencia o el recorrido que se hace en el proyecto. En cambio, en estas imágenes se pueden seleccionar 3 aspectos particulares del edificio y puede ser independiente del storyboard o puede estar incluido como un énfasis dentro del relato que establece la sucesión de imágenes. ¿Se entiende? Sí. Pero entonces se mantienen las 8 fotos del storyboard más estas 3. Sí, eso... se mantiene. Toda la entrega anterior se mantiene para el examen. Y ustedes estas imágenes las incluyen en el video y van a tener que reelaborar el video a partir de las correcciones que nosotros vamos a hacer ahora. ¿Y en el storyboard, una pregunta, en el storyboard se pueden ocupar render entonces o no? ¿Se puede ocupar? No, en las imágenes. ¿Se pueden usar los render? Sí, eso es lo que les estaba tratando de explicar. Uno tiene 2 maneras de hacerlo. O uno pone estas imágenes al final, y por ejemplo tiene una imagen muy estática del interior del teatro, o muy frontal del teatro por fuera, o de algún aspecto del foyer, por ejemplo, y van al final, y uno tiene el storyboard primero, y después estas 3 imágenes. O bien, uno puede partir con una imagen elaborada del exterior, y a partir de eso empezar el storyboard y incluirla dentro de la serie de las, no me acuerdo cuántas imágenes teníamos en el storyboard. 8. 8. ¿Se entiende? Entonces al final establece un storyboard con 11 imágenes, de las cuales 3 están más elaboradas. O bien pones las 8 imágenes antes y las 3 imágenes después. ¿Se entiende? Tienen libertad en ese sentido. Igual lo van a ver con Felipe, pero hay varios tips como general, como estas imágenes, si se fijan, vean muy bien los referentes del encargo. Generalmente no trabajan con degradé, trabajan con colores pasteles, los encuadres también son súper específicos. Fíjense cómo generan los encuadres, tienden a ser tomas de repente más planas.
bueno, de nuevo, los contrastes son bien sutiles, no se lleva un negro absoluto, ni tampoco se lleva los blancos, generalmente sí está más ligado hacia los blancos, pero es súper importante también como la gama cromática, eso es algo súper importante, y el tema como de las luces, como si bien están trabajando en un teatro, esta tiene un poquito más de trabajo como lumínico, esa que se veía al principio, no la siguiente, pero el resto no trabaja con casi ningún degradé, tratan de jugar con los planos de distintos como colores pasteles. De hecho, igual los degradés son bien sutiles que tiene un poco en la viga, pero muy, muy, muy sutil. Y fíjense también que los bordes están súper empastados. Yo sé que con SketchUp, si uno le quita las líneas, puede llegar a algo bien, bien similar, pero cuidado con los bordes acerruchados que te tiran los modelos, que son cuando lo van a ver después cuando estén viéndolo, pero cuando quedan como recortados como por la línea, que es cuando se pasa a un JPG o etcétera. Bien, vamos, no sé si hay alguna consulta más. Bien, ahora vamos a, la manera en que vamos a corregir hoy día, vamos a ver 6 videos, perdón, que fueron los que nos parecieron más logrados, y vamos a hacer algunos comentarios. ¿Quién los va a tirar, Felipe? Yo los voy a mostrar. Perfecto. Espera un poquito. Ya. Oh. El proyecto se configura a partir de dos espacios cuadrados superpuestos por sus vértices, una plaza de entrada y un podio donde se ubica el teatro. Se conectan principalmente a través de una gran gradería, produciendo una diferencia de niveles. El escenario se ubica al centro del podio, permitiendo que se observe el espectáculo tanto desde la gradería como desde la platea. Al costado se ubica el vestíbulo, por donde se accede a la platea, y sobre él la barra de los servicios, conectada al escenario. Estas lógicas son las que dan origen al proyecto. La estructura formal es abierta en el nivel 0 y pesada encima, invitando a los visitantes a recorrerla. De esta manera, el vestíbulo es el corazón conector del proyecto. En estos cortes se aprecia la apertura del escenario hacia la gradería y la conexión entre el patio de entrada y el patio interior, generando líneas visuales y de recorrido. Líneas quebradas rompen con la estructura de la caja, creando nuevas formas. Accediendo por la plaza se obtiene la primera vista del teatro, abierto hacia la comunidad, invitando a entrar. Pasando a la gradería, esta invitación se hace espectáculo. Hacia la derecha, una escalera da paso al nivel programático, generando una transición entre los árboles para llegar al patio que enfrenta el vestíbulo. En este lugar se congregan los visitantes previo y posterior a la obra, generando un ambiente de esparcimiento en un lugar amplio y abierto. A través del vestíbulo, el patio interior es calmado, proporcionando una vista general al teatro. El vestíbulo funciona como un interior previo a la obra, resguardado pero, a la vez, visualmente abierto a lo que pasa afuera. Desde ahí, una escalera da paso a la platea. Bien, en este caso, a ver, hay cosas que son bien importantes de señalar. A ver, lo primero es que la nota que nosotros le pusimos ayer tiene que ver más bien con la presentación, no tanto así con el proyecto. En general, hay proyectos que están bien y tienen, en este caso, una nota mala o no tan buena, y es porque no están bien presentados. En ese sentido, tienen que entender la nota como nota a la tarea, no necesariamente a los elementos del proyecto. En este caso también, la otra cosa que es importante en lo que presentó Elisa es que ella ha tomado las bases que le hemos dado para hacer el proyecto en términos de modulación, de tamaños, y las ha adaptado a un proyecto
que en el fondo hace propio, usando como base lo que el taller entrega, porque muchas veces están simplemente como cumpliendo con las condiciones que establece la tarea, y tienen que entender que las condiciones que establece la tarea son una base para que ustedes puedan llegar más rápido al proyecto. Ese es un poco el interés que tienen las técnicas que les hemos enseñado, que básicamente son técnicas que tienen que ver con el uso de la trama y el articular volúmenes que tengan ciertas relaciones dimensionales que permitan jugar con ellos como si fuera un Lego, pero de alguna manera sobre eso ustedes tienen que avanzar. En el sentido, por ejemplo, el storyboard, lo que obtienen del SketchUp es simplemente un esqueleto, y sobre eso hay que enfatizar, ¿no es cierto?, las distintas situaciones que el proyecto permite. Bien, sigamos. El proyecto se basa en un juego de umbrales y patios, formados a partir de una superposición de volúmenes, la caracterización de niveles y separación de ambientes. El basamento otorga la idea de un patio hundido, donde se encuentra una gradería que mira hacia este mismo, y en donde se ubica la entrada, una entrada subterránea con cubierta, que otorga la idea de umbral desde toda la esquina. A partir de esa entrada se propone un recorrido inmediato hacia un nivel superior o una permanencia en el patio hundido. En el segundo nivel se puede ver una idea más afianzada de umbrales, ya que se puede ver inmediatamente este volumen puesto de cierta manera sobre otro, con el fin de crear este juego que se propone. Primeramente se encuentra el vestíbulo, como elemento tanto de permanencia como de paso, que separa ambientes entre uno público y otro de manera más privada, el cual también se conecta directamente con la platea. Esta platea se encuentra elevada a 3,5 metros, igual que el escenario que la continúa, para crear esta especie de patio por debajo de ellos y darle un carácter más privado. De igual manera, estos dos se elevan para nivelarlos con la barra anexa, que está conectada por un costado al escenario y es la que le da el sentido de umbral al proyecto. Frente al escenario se ubica esta gran gradería, también elevada a 3,5 metros para estar al mismo nivel del escenario. Es por esto por lo que se forma esta pequeña terraza a partir de las escaleras, entre escenario y gradería, que tienen el fin de servir al escenario o funcionar como lugar de circulación. Las graderías están dispuestas en formas de L para poder tener una vista al escenario no solo perpendicular, sino que también en diagonal. El recorrido concluye al salir del proyecto estructural, en dirección a la gradería que mira hacia el patio hundido, que invita a pasar un momento de descanso luego de haber concluido con la obra. Bien, en este caso anterior, ¿no es cierto?, lo que es el proyecto está presentado con bastante claridad, la memoria es adecuada, acompaña bastante bien las imágenes, y lo que yo destacaría de manera más importante es que establece un propósito, que es algo que les dijimos en las primeras tareas, ¿no es cierto?, al decir que el proyecto es un juego de umbrales y patios. Esa primera frase, ¿no es cierto?, permite leer y entender las intenciones que están detrás del proyecto y de alguna manera guían la lectura que uno tiene de lo que después se presenta. Así que en ese sentido, al partir con esa frase y con esa definición de propósito o declaración de intenciones, se hace mucho más clara la presentación. Sigamos. El proyecto se sitúa en un basamento preexistente a modo de ruina. Este mismo se constituye de un área cuadrada de 70 por 70 metros y luego de una plaza agregada de 42 por 42 metros. En cuanto al proyecto, este gira en torno a un escenario principal, el cual con la ayuda de otros volúmenes constituye el recorrido y el lugar de estar. El primer elemento es un vestíbulo de llegada, el cual conecta hacia la platea que da hacia el escenario, y estos están conectados por una barra de anexo que da hacia el exterior. Luego se encuentra el escenario, que da tanto a la platea como hacia una nueva gradería,
la cual conecta el patio principal con la nueva plaza. Luego, por solo el proyecto, se ubica una cubierta que crea nuevos lugares donde estar. El perímetro del basamento posee un muro a modo de protección y además el recorrido posee una serie de barandas por la misma razón. De esta manera es como se crea este nuevo espacio de mirador, accediendo luego a un nuevo lugar en altura, el cual podría potencialmente ser una zona de descanso, de restaurantes o de distintas actividades. Por último, se crea un nuevo mirador por el lado opuesto del proyecto. La idea es tener un recorrido perimetral en altura, como el que se puede ver aquí, pudiendo así recorrer libremente como uno lo desee. A nivel de suelo, uno tiene la libertad de poder recorrer como uno guste, pudiendo acceder a la barra de anexo por el lado que uno desee sin interrumpir las actividades que pueden estar ocurriendo frente al escenario. Lo que va a determinar lo que ocurre en estos espacios y volúmenes va a ser el tipo de uso que uno les dé, pudiendo tener un sinfín de opciones y posibilidades de muchas actividades, dejando así a gusto de cada visitante la experiencia que pueda obtener. A ver, en este caso, si bien la elección del material gráfico es bastante elocuente y da como cuenta bastante clara del proyecto, hay que cuidar la memoria, en el sentido que el texto que se diga tiene que ser un texto que tenga sentido en sí mismo, o sea, uno no puede hablar de cosas como se ve en esta imagen, como si uno estuviese presentando en ese minuto. Es más bien tratar de armar un relato que pudiese leerse como si fuera un texto independiente de lo que se está viendo en pantalla. Y en ese sentido, es bueno no hacerlo tan enfático y tan relacionado con las imágenes. Conviene que tenga cierta independencia. Adelante, sigamos. El proyecto tiene por objetivo la creación de un teatro sobre una preexistencia o ruina caracterizada por su juego de relieves con altos y bajos. Es por esto que la estructura busca posicionarse intentando tocar en lo más mínimo el basamento, por lo que su modulación de recintos se encuentra elevada por sobre los 7 metros desde el suelo más inferior. La ordenación de este cuenta con un vestíbulo alargado de 2 pisos, conectando la entrada, la platea y la barra anexa, cuya sucesión posee las mismas características para crear un recorrido horizontal mayor. En su lado opuesto, una cubierta se superpone para mostrar a los visitantes el recorrido a las puertas del teatro. En la parte central, una platea cúbica subyace y conecta en nivel superior e inferior hasta llegar a un escenario abierto en ambos niveles. Su fachada continua se ve caracterizada por la entrada de luz desde el norte, este y oeste, lo que permite una luz natural interior en permanente juego con sus sombras. La barra también toca el suelo hundido, permitiendo que éste se relacione verticalmente con el escenario en todos sus niveles. El teatro en su interior posee, al igual que el basamento, una sucesión de recorridos tanto continuos como de subida y bajada, permitiendo que los visitantes no se desconecten entre lo macro exterior a lo micro interior. Para producir más llegada, se abre el escenario en 3 puntos, 2 en la parte inferior hacia una platea interna y una galería externa, y otra por sobre la platea, creando una terraza al aire libre. El ambiente familiar se vive desde el primer momento con una plaza hundida natural a las afueras del teatro, la cual se valoriza a su vez como punto de partida o convergencia a los distintos recorridos posibles dentro del terreno, dando libertad a los visitantes de recorrer libremente el espacio. Bien, en este caso pasa algo similar al caso anterior, en el sentido que el relato visual, la colección de imágenes que se presenta, la elaboración tanto de la isométrica como los cortes que tienen un muy buen dibujo, el contraste entre lo que es estereotómico y tectónico está muy bien logrado, y luego el recorrido, todo el storyboard está eso muy bien logrado, pero tenemos que mejorar la memoria en este caso particular, y sobre todo la locución, de manera que sea un discurso un poco más fluido y evitar, no sé,
por ejemplo, la frase esa en que uno habla del ambiente familiar, o esas caracterizaciones, no sé si ayudan a la lectura del proyecto, pueden ser discutibles si uno lo quiere plantear de cierta forma. Bien, sigamos. No sé si hay alguna consulta. Caja de Milagros. Seguimos entonces. Taller de formación 3, Caja de Milagros 2. Tarea número 7, Felipe Torres Salinas. El proyecto inicial comienza con la heredación de un basamento cuadrado de 56 por 56 metros, el cual contiene un anillo exterior también cuadrado de 70 por 70. Dentro de este basamento se encuentran unas ruinas, la cual tiene 3 estructuras. Primero tenemos la existencia de un muro perimetral de 3,5 metros de alto y de ancho que evitan el ingreso dentro de la ruina. Un escenario de concreto de 21 metros de alto y una gradería exterior frente al escenario. Todo esto en un momento inicial, pero dentro del encargo se nos pide añadir un elemento más. El nuevo elemento añadido es una plaza de 42 por 42 metros que puede estar ubicada en cualquier parte del basamento anterior, modificando este último. El nuevo elemento se ubicó en una de las esquinas del basamento a una altura de 3,5 metros, teniendo una relación de diagonal y de altura con la preexistencia. Esto permitió la modificación del sector del escenario y la gradería. La propuesta se basa netamente en la utilización de los muros como flujo principal y utilizar la plaza como punto de estancia. Los programas se adosarán a los muros, generando un recorrido en espiral, todo esto a nivel sobre los muros perimetrales. Se utilizarán rampas y escaleras para los cambios de nivel y una plataforma para aumentar el flujo máximo sobre los muros. La plaza será el área de estancia principal exterior para el público. La cubierta cumple la función de guiar el público hacia el vestíbulo, donde éste cumple la función de estancia interior a la espera del espectáculo. Inmediatamente vendrá la platea, donde finalmente se remata en el escenario preexistente del basamento. Y como opción se tiene la gradería exterior para el espectáculo al aire libre. Bajando por las escaleras se encontrará el patio secundario, que es principalmente para los funcionarios, donde se encuentra la barra de anexos que brinda apoyo como plataforma para el flujo superior. Bien, en este caso que acabamos de ver, los principales méritos son compositivos, o sea, la composición, la manera en que están engarzadas las partes es muy ordenada y tiene un orden muy claro, y eso es lo que permite dar a la lectura del video claridad. Eso sí, la locución y el texto es algo que es necesario mejorar, y también las imágenes finales, que si se fijan, presentan simplemente el esqueleto desnudo, ¿no es cierto?, de la estructura. Y lo que nos interesa es que den cuenta de un lugar habitado y habitable. Bien, sigamos. Yo en este caso creo que el recurso de las axonométricas es bueno para ir explicando las operaciones, pero yo evitaría explicar las tareas. Yo creo que el proyecto tiene que entenderse por sí mismo sin el contexto como de las tareas de taller. Eso. El hecho de hablar de nos pidieron, se pidió, todo eso, más que una justificación, es parte del encargo. Entonces yo creo que es parte de cómo ustedes afrontan la respuesta de eso, y siempre plantearla desde tu punto de vista y no como de un problema como que va apareciendo. Así que yo creo que es súper importante eso para que cada decisión sea certera y uno va construyendo esta idea, que al final cada argumento sustenta el anterior. Bien. El proyecto se encuentra escondido a la vista y desde el punto
del peatón solo se puede ver un elemento vertical que sirve como hito urbano. Al acercarse se empieza a ver el proyecto en su magnitud, al igual que una escalera para descender, por la cual se entra a otra atmósfera, separada del orden urbano. Se comienzan a entender los volúmenes, los programas, la entrada, los diferentes espacios y el interior. El proyecto está conformado, como ya lo hemos dicho, por una escalera principal que está pensada para dirigir al peatón hacia la entrada, la cual da a su vez a una gran plaza que es el centro de todo el proyecto, rodeada de naturaleza. Una barra anexa que permite generar un patio privado para los artistas y a su vez un recorrido y bajada secundaria. Un techo que permite tener un espacio más discreto y un lugar para sentarse techado, que también permite la creación de una terraza para admirar la plaza. El vestíbulo, marcado por un gran vano, y los programas de la platea, el escenario y la gradería. Se puede ver en la planta cómo la mayoría del espacio está otorgada para la plaza, así creando un lugar democrático y accesible para la comunidad. En este corte se puede observar el detalle de la platea, escenario, gradería y cómo están unidos a través de un escenario elevado. A su vez, en el segundo corte podemos ver la magnitud del hito vertical y la estructura, conformada por una serie de romboides que le otorgan resistencia a la estructura y generan una forma ordenada. Al entrar vemos que es un lugar acogedor, ordenado y amplio. Bien, en este caso, Vicente armó muy bien el relato gráfico. En esta tarea pueden notar cómo el storyboard, ¿no es cierto?, la secuencia, está muy bien establecida, porque en este caso parte, ¿no es cierto?, con un volumen que sobresale desde el plano del suelo, ¿no es cierto?, como un objeto único, y a medida que uno se va acercando, va apareciendo el resto del proyecto. Uno primero presenta el proyecto como una secuencia, ¿no es cierto?, que es muy dramática, porque uno se acerca procesionalmente a este objeto que sobresale, luego uno llega a una escalera que desciende hasta hacia un patio hundido, y desde ahí se va accediendo a los distintos espacios. Y luego hace la presentación completamente opuesta, como vista desde el infinito, ¿no es cierto?, a través de la isométrica en que se van reconociendo las distintas partes. Eso sí, hay que hacer un esfuerzo en la locución es muy lenta, el ritmo con que está leído el texto es muy monótono, habría que ir tratando de lograr ciertos énfasis en algunas partes, hay que tratar de hacer un esfuerzo en este caso. Y segundo, aquí es donde notamos como observación algunas caracterizaciones que no sé si viene al caso aplicar cuando se dice un espacio amplio y acogedor, o cuando se habla de, en vez de decir vegetación, se dice naturaleza, o cuando uno se refiere a un lugar donde se reúne un montón de gente como un espacio democrático. O sea, el patio de una cárcel puede estar lleno de gente, pues esto podría ser, no sé, una cárcel, por eso digo, y no por eso va a ser democrático en el sentido que se junta mucha gente. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado un poco con el uso de adjetivos que sean exagerados de alguna manera. Hay que tratar de mantenerlo en un tono un poco más neutro. ¿Ah? Si bien está muy bien estructurada como presentación este video. Adelante. Encargo número 7. El proyecto se compone de 4 programas principales, los cuales están organizados mediante la superposición de estos, creando una sucesión que lleva gradualmente al escenario y a las graderías exteriores. Primero tenemos el escenario, que sirve de medio para cualquiera de las artes. Este posee como espectador a la platea, pero además cuenta con la posibilidad de ser abierto y observado desde las graderías. Como segundo recinto encontramos la platea, conectada en su diagonal con el escenario. Es la opción interna y principal para observar el espectáculo.
Conectados en el mismo eje y como tercer programa encontramos el vestíbulo, que consiste en un recinto previo a la entrada al teatro y que sirve de espacio de reunión y de espera. Y como último recinto y más desvinculado del resto, encontramos la barra anexa, que conecta internamente con el escenario y que cuenta con camarines y otros espacios para las personas que formen parte del espectáculo o que manejen el teatro. El proyecto, como se mencionó anteriormente, está pensado en un eje de simetría con su diagonal, por lo que todo confluye en torno a este. Por consiguiente, se ubica el patio agregado en la esquina superior izquierda, para alargar este eje lo más posible. Con el objetivo de que la platea tenga una correcta visibilidad al escenario, el proyecto se basa en la idea del Teatro Tagore, de Le Corbusier, que propone posicionar las butacas o asientos de forma paralela al eje principal del conjunto, liberando las esquinas del cuadrado. Además, geométricamente, se basa en la repetición del módulo del perímetro externo en la relación escenario-platea, esto para crear coherencia y cohesión en el conjunto. En esta axonométrica podemos identificar dos zonas principales con sus respectivos recorridos. La primera es la zona perimetral. Esta se encuentra a mayor altura, lo que le permite a su vez la vista panorámica del conjunto en todo momento. Como segunda zona se denomina el espacio interno del recinto. Este consiste en un camino gradual, es decir, que va disminuyendo en altura, que tiene como objetivo final el escenario y la gradería externa. Este parte en una esquina y termina en la puesta. En corte podemos identificar las distintas alturas que existen en el conjunto, siendo el escenario la que predomina, y que al continuar la sucesión de recintos hacia la entrada, esta altura va disminuyendo en relación inversa al recorrido. Un espacio importante que se genera dentro del proyecto es la terraza sobre la platea. Esta cuenta con una cubierta para generar la sombra necesaria. Su acceso principal es mediante un puente que conecta el recorrido perimetral con la estructura del teatro. En pos de un mejor entendimiento del espacio, el siguiente storyboard muestra el recorrido exterior del teatro, en donde se muestran los diferentes ambientes que existen, así como la relación y contraposición entre el macizo basamento y la ligera estructura de madera. Bien, en este caso es importante mejorar la estructura de la presentación, en el sentido de que se explica todo el proyecto casi siempre en planta sin que tenga uno noción de cómo es el proyecto. En ese sentido, lo que es aceptado es que parte con una imagen del proyecto y uno ya tiene una idea de qué más o menos se trata. Pero la planta es un tipo de representación normalmente muy abstracta, entonces conviene usarla, pero conviene presentar el proyecto volumétricamente antes. Hay que hacer una pequeña precisión, que ahí se usó de referencia el Teatro Tagore, que está en Chandigarh, pero no es de Le Corbusier, no sé quién es el arquitecto, habría que averiguarlo, pero en ningún caso es de Le Corbusier, si bien el uso de esa referencia está bien. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Ya hay que agregar la butaca y todos los detalles interiores. ¿En dónde? La planta, los cortes. Bueno, hay que tratar de avanzar lo más posible. Manteniendo yo creo que tienen que trabajar las plantas de manera que se entiendan. O sea, quizás no vale la pena dibujar butaca por butaca, pero quizás si uno tiene la subdivisión cada 60 de las butacas, puede servir. En el fondo tienen que usar los elementos que permitan entender de mejor manera el proyecto. Y tampoco eso significa modelar las butacas, o sea, la imagen se puede hacer sin el modelamiento de las butacas. Uno podría recortar unas butacas de algún otro proyecto, etc. Y ser inteligente en eso es importante. Aquí es importante graficar si es que hay alguna suerte de pendiente en el escenario o si es plano, porque a veces como que me ha tocado corregir varios que hablan de este gran espacio y al final como que se recorta totalmente como con la pendiente que tendrían las butacas interiores. O ahí serviría modelar, ponte tú, el escalinado, el escalonado de donde irían las butacas, pero no las butacas como dice Sebastián. Oye, y empieza a pasar eso de que mientras más información le meten al modelo, más difícil es de manejar. Yo creo que eso es algo que se está repitiendo mucho y es importante trabajar también para la lámina, para la imagen. En ese sentido, tienen que entender que todos los elementos de representación son independientes.
O sea, uno puede usar de base el modelo, pero la planta no es algo que se obtiene del modelo. O sea, a veces uno podría obtener una base, sobre esa trabajarla, pero la planta se trabaja con ciertas lógicas, el modelo se trabaja con otras lógicas y los cortes se trabajan con otras lógicas distintas. Entonces conviene que trabajen estos elementos gráficos como elementos independientes, no como un modelo único del cual se obtienen todas las demás representaciones. Uno a veces parte del corte y el modelo viene después, otras veces uno parte de la planta y vienen los cortes después, o es al revés. Entonces hay que, en esta etapa del proyecto es bien importante que los mantengan como elementos independientes, cada uno con sus propias lógicas. Incluso me atrevo a decir que en este minuto podrían tener incoherencias o cuestiones que no calcen. ¿Ah? Porque estamos armando el proyecto, no es un proyecto terminado. Después de un proyecto terminado, obviamente la coordinación de todos los elementos que lo representan es súper importante. Pero en la etapa que estamos ahora no es lo más importante. No hay por qué resolver ahora todas las incoherencias que pueda haber. Bien, no sé si tienen consultas sobre el examen o sobre la tarea. Bien, entonces dejamos hasta aquí la parte taller y continuarán en un ratito, Felipe. Está silenciado. Sí, yo creo que nos tomamos 15 minutos y después volvemos con un poco de representación dentro del tiempo que nos queda. Bien, pues, ya. Que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias, igual. Chao, gracias. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Hay una pregunta? Sí. Sí. Por lo que entendí, el tema de las fotos, estas como detalladas, es un agregado al encargo, ¿cierto? Es un agregado, exactamente. Es un agregado de entrega. Ya, sí. y en sí el encargo es lo mismo que para esta semana, pero corregir, porque no, o van a mostrar otra cosa. Es lo mismo. Ya. Es como mejorarlo. Es con las imágenes. Ya. Lo que me parece que es bien importante que entiendan, y por eso le estamos haciendo la tarea de las imágenes, es que las imágenes tienen que transformar el proyecto en un lugar, en una experiencia. O sea, es bien importante que estén ambientadas, que no sea un esqueleto. Eso es lo que queremos que logren superar con el tema de las imágenes en este minuto. Claro. ¿Se entiende? Sí, la idea entonces... Ya. Un caso que vimos, como de hecho creo que fue el segundo, el de la gran cubierta, es un proyecto que tú lo veías ahora y es de metal, ¿cachai? Entonces hay que ver cómo, tanto modificando un poco la estructura ahora en la siguiente tarea, y con el tema de material, ver cómo esto puede entenderse más de madera que de metal. Porque también hay otros aspectos que empiezan a caer al agregarle como otro tipo de gamas, al final ahora también van a ver como los planos se van a entender mucho más, porque van a aparecer más sombras, van a aparecer otros layouts que eran distintos. Y hay que cerrar los proyectos también, no entenderlo solo como un esqueleto. ¿Ah? Ya. O sea, es como en términos de el encargo, es lo mismo, pero hacerlo mejor, claramente, y con las fotos estas nuevas. O sea, exacto, sí, si tú lo quieres decir así, sí. Ya, gracias. Una consulta, me confundí un poco delante con una pregunta que hicieron. Entonces, ¿el storyboard puede ser más allá de la edición con AutoCAD, con los hatch y todo eso? Por supuesto. Siempre ha sido así. O sea, el storyboard lo tienes que intervenir tú con completa libertad. Los hatch que nosotros les mostramos era un ejemplo de cómo una alumna lo hizo el semestre pasado. No es lo que estamos esperando de ustedes. Si alguien quiere adoptar esa gráfica, esa manera de trabajar, bienvenido sea, pero no es obligatoria. Si tú quieres trabajar con grafitos sobre eso, con tonos de grises, o quieres usar color, o quieres que parezca una acuarela. O sea, por ejemplo, ahí mismo viste como Granham lo cambió. Sí, de eso me di cuenta.
por ejemplo, ella tomó esta base, ese proyecto es bien importante porque ella, de alguna manera, toma la base que entregó el taller y la lleva a donde ella lo quiere llevar el proyecto. Ya. ¿Ah? O sea, yo lo pensaba así que tome libertad en la presentación del examen. Ya. Sí, que yo pensaba que lo tomaba como una restricción que tenía que ser solo con AutoCAD, por eso. Pero No es me una queda restricción, claro. es una base. Es una Ya. base. Súper. Gracias. Bien. Adelante. La imagen hay que hacer 2 interiores y un exterior. ¿Ese exterior es más como vuelo de pájaro o se refiere más como un patio? Yo creo que esa imagen debería ser una imagen sintética del proyecto, que yo recomendaría hacer la altura de los ojos. Ya. O sea, un punto de vista que una persona pueda tener del edificio. Porque la representación que tiene que ver como con el vuelo de pájaro que dices tú, en este caso es isométrica. Claro. Entonces, creo que conviene más o desde el acceso o desde fuera, desde la gradería, como viendo un espectáculo, alguna imagen que sea la que entregue mayor información sobre el proyecto. O sea, general. ¿Y General. los 2 interiores serían interior dentro de algún programa o puede ser en un patio, por ejemplo? Puede ser el vestíbulo, podría ser un patio, podría ser la sala con el escenario. Ya, perfecto. Sí. Gracias. Bien. Entonces, los dejamos para que tengan la clase de representación en un ratito. Nos vemos. Muy bien. Gracias. Una cosa, la nota de encargo ya se subió al Drive, para que la vean. El calmo sonido de las aguas que caían de manera fuerte. Una guardia que estaba muy. Y ahora hay que hacerlo como